Antioquia la más educada. Me alegra que nos volvamos a ver. Dos hábiles con las letras y amantes de la escritura son nuestros personajes del programa de hoy. Un programa que resalta la importancia de la lectura, porque estudiar también es leer y apasionarse por los libros. José Guarnizo, un escritor y periodista oriundo del Tolima que ha alcanzado grandes logros gracias a la educación y a su disciplina con la escritura. Piedad Bonet, licenciada en Filosofía y Letras, nació en el municipio de Amalfi y sus textos han trascendido fronteras, tanto que han sido traducidos al italiano, al inglés, al francés, al sueco y al portugués. Ellos son nuestros dos protagonistas del programa de hoy en Estudiar Vale la Pena. Bienvenidos. Es admirable conocer seres que tienen la claridad de saber para dónde es que van y cómo lo conseguirán. A José Guarnizo no lo detuvo el estrato 2 de su barrio en Ibagué, ni la falta de recursos en su familia para ser un buen estudiante y dejarse cautivar por la lectura. Yo sabía de oídas de mi papá, él vivía en París y yo vivía en un barrio popular con mi abuela. Cuando yo lo conozco, pues era como extraño, entablamos como un acercamiento y él me regaló un libro que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y ese fue como el libro que yo empecé a leer ya distinto pues a lo que le daban a uno en el colegio, que era obligatorio, y yo cogí ese libro y ese libro me encarretó y me lo leí completo y me gustó muchísimo. Mi papá sí, por supuesto, era una persona que había leído mucho, que estudió en la Sorbona. Yo con él nunca tuve un contacto muy cercano, pero me dio ese libro y yo me lo leí y creo que ese fue recuerdo que fue como el punto de partida de mi acercamiento con los libros. En la infancia siempre hay personas que motivan gustos que permanecen durante toda la vida. Haberse criado con la abuela materna generó en José la necesidad de tener buena ortografía. Mi abuela era maestra, fue maestra en el pasado, fue maestra en Gigante Huila y ella me enseñó a leer y escribir antes de entrar a primero. En fin, y ella pues siempre ha sido como muy obsesiva con la ortografía, porque ella me contaba que por allá en los años 50 ella incluso le terminaba a los novios que le enviaban cartas con faltas de ortografía, y yo creo que eso me influenció mucho, pues al menos en la infancia. El motor para alcanzar las metas es para muchos esa terquedad de no dejar que los sueños queden sin cumplirse. José se preparó lo suficiente para presentarse a la universidad y lograr el cupo que lo acercara a su meta de ser escritor. Yo lo que hice fue encerrarme en la casa de mi abuela 4 meses, cogí el libro de sexto de bachillerato de matemáticas y lo empecé a leer todo y a resolver todos los ejercicios desde lo más básico, o sea, desde fraccionarios y desde geometría básica. Y luego cogí el libro de séptimo, lo leí todo, lo resolví todo, octavo, noveno, décimo y 11. Hice el bachillerato, al menos en matemáticas, en 4 meses. Estudié, seguía leyendo también y pues me presenté a la Universidad de Antioquia. Nadie daba un peso porque yo fuera a pasar, porque yo nunca había estudiado matemáticas, y resulta que se presentaron 2.000 personas, daban 40 cupos y yo pasé 40. Enfrentar las dificultades y no rendirse en el intento fue algo que debió vivir José. Su traslado a Medellín para estudiar en la Universidad de Antioquia auguraba una época de sacrificio y constancia. La llegada a Medellín no fue fácil porque pues, no tenía plata. Mi hermana ya estaba en Estados Unidos y yo la llamé y le dije: parce, me tienes que ayudar porque no tengo otra opción, ya tengo un cupo en la universidad. Entonces me dijo: no, pues te voy a ayudar con $50 quincenal. Y eso que haciendo un esfuerzo gigantesco. O sea, yo quería dedicarme a escribir desde el primer semestre. Hasta hoy, ya han pasado 12, 13 años y ahora me gano la plata escribiendo. Haberse formado en una universidad pública, además de su labor como periodista, hacen de José una persona con sensibilidad y preocupación por la correcta inversión de los dineros públicos. El aporte de la universidad pública en mi vida fue fundamental, porque cualquier cosa que uno pedía, o sea, uno lo que pedía con una cartica al decano: mire, pasa esto, alguna cosa, o hay un viaje a tal lado, con algo le salían a uno para apoyarlo. Primer semestre me costó muy poquito porque yo pues, venía de la casa de mi abuela y el estrato era estrato 2, entonces no fue muy costoso. Luego también tuve una monitoría,
entonces pagaba 1.000 pesos, toda la carrera también pagué 1.000 pesos. Cuando estaba en octavo semestre me gané una beca para hacer un intercambio en Colima, en México, y todo lo puso la universidad, o sea, siempre que fuera para ese tipo de cosas académicas y en fin, la universidad nunca te daba la espalda. Siempre que yo veo un tema que tiene que ver con dineros públicos, ese tiene que ser un tema de interés del periodista y tiene que ser un tema de interés del ciudadano del común, porque es la plata de todos, son los impuestos que usted tan duro trabaja, en cualquier cosa que trabaje usted paga impuestos todo el tiempo. Parte también del ejercicio mío como periodista es un poco también servir como de perro guardián para que eso funcione bien. Cada vez que hay un acto de corrupción, cada vez que un político se roba o que unos diputados, por ejemplo, quieren pedir para ellos ilegalmente una millonada de plata que no les corresponde, pues está dejando a una persona de salir de la pobreza, o está dejando a una persona de ir a la universidad, o está dejando a una persona de recibir algún subsidio del Estado. Yo tuve la fortuna, el privilegio, un poco también me tocó ganármelo, ¿no es cierto?, para llegar a la universidad y pasar ese examen y lo que sea, y esforzarme también estando dentro de la universidad, pero esto es algo que todas las personas deberían poder acceder a estudiar lo que quieren. Entonces pienso que entre más transparencia haya en el manejo de los recursos de la educación, entre más se le apueste al tema de la educación, pues más proyectos de vida se van a poder concretar, y yo creo que eso es como la base de la sociedad. Y que se concreten proyectos de vida alrededor de la educación es la apuesta de Antioquia la más educada, porque sabemos que con ella llega el desarrollo. Y solo cuando no se pierde un peso se puede ofrecer oportunidades que transformen los territorios como el nuestro, el antioqueño. Les cuento que desde el pasado 8 de junio y hasta el próximo 2 de julio estará abierta en www.culturantioquia.gov.co la convocatoria para participar en Teatro Sala Escuela. Esta convocatoria busca activar las salas de teatro de Antioquia como espacios de construcción de la ciudadanía cultural a través de procesos artísticos, culturales y de formación de públicos en las instituciones educativas públicas de los municipios no certificados del departamento. Ya volvemos con Estudiar Vale la Pena. Seguimos con Estudiar Vale la Pena, y antes de continuar con la historia de José Guarnizo, les comparto esta excelente noticia para aprovechar al máximo los parques educativos. Los municipios que cuenten con parque educativo o ciudadela educativa serán los anfitriones para que 25 maestros y maestras puedan participar y capacitarse para formar lectores creativos y ávidos en las aulas. Tendrán la oportunidad de inscribirse al programa Pretext, una metodología que pretende generar en los estudiantes el deseo por leer, interpretar, investigar e innovar. Estas formaciones serán orientadas por agentes culturales de la Universidad de Harvard. Hasta el 6 de julio estarán abiertas las inscripciones y para conocer los requisitos y aplicar pueden ingresar a www.ceduca.gov.co. Luego clic al link de formación en metodología Pretext y allí encuentran el formulario. Bueno, ahora los dejo con la historia de José Guarnizo. Ahí los dejo. José Guarnizo hizo escuela en los medios de comunicación. Pasó por el periódico El Mundo, La Chiva, El Colombiano. Ha trabajado como periodista independiente, ha colaborado con varios medios como El País de España, la revista Don Juan, Las Dos Orillas y, como si fuera poco, gracias a sus investigaciones y toma de notas durante largos años, se ha dado el lujo de publicar 2 libros. Uno de ellos, La Patrona de Pablo Escobar, que fue adaptada en telenovela, y Extraditados por Error. Actualmente es periodista en la revista Semana y docente de la Universidad de Antioquia. Además, ha tenido reconocimientos periodísticos de talla internacional. Yo sigo pensando que los grandes maestros del periodismo narrativo son los libros y la calle. Y yo le creo a Faulkner cuando dice que un paisaje se conquista con la suela de los zapatos. Y digamos que en los libros es donde finalmente está como todo ese sustrato que vos necesitas para tener una voz propia y poder escribir. Pues yo nunca me imaginé, estando en primer semestre, que escribiría libros, que publicaría en medios o que haría novelas con un libro mío. Nunca me lo imaginé, nunca creí que eso fuera posible, pero
pero siempre tuve claro que ese era el camino y todavía creo que estoy en un escaloncito pensando siempre en seguir escribiendo y en seguir aprendiendo y en seguir evolucionando como periodista y como escritor. Uno se va dando cuenta que para ser buen docente, para ser buen profesor, tiene que exigirse demasiado, porque cualquier cosa que usted haga, positiva o negativa, va a dejar una huella que a veces usted ni se entera ni se da cuenta en las personas que tiene enfrente. Un profesor que no solamente con su ejemplo, sino lo que dice o el ambiente que genera, le hagan dar ganas al estudiante de escribir, de salir a la calle, de buscar los libros y de ponerse a escribir, que eso es como el objetivo. Cortázar decía que uno puede escribir relatos fantásticos sobre una piedra siempre y cuando quien lo escriba sea Kafka. Los premios o los reconocimientos en periodismo son como una lotería. A veces puede que grandes trabajos nunca sean premiados o trabajos que a lo mejor no tienen tanta calidad como otros, pues resulten por un momento coyuntural recibiendo un premio. Cuando llegan te permiten pues como algo extra, digamos en términos de satisfacción, en cualquier sentido, que puedas viajar o un dinero con el que no contabas. Pero más allá de eso, no es equivalente ni al trabajo que has hecho tantos años, y tampoco quiere decir que si no te lo ganaste, no estás haciendo el esfuerzo debido. Es una ruleta rusa y como tal hay que asumirlo. Leer a José Guarnizo es leer desde los zapatos del que está viviendo la historia. Su exigencia para contar historias y su agudeza en la investigación hacen de él un periodista atractivo para cualquier lector. Un hombre al que la educación le permitió cumplir su sueño de ser escritor. Estudiar vale muchísimo la pena. Si yo no hubiera estudiado, sería una persona infeliz. Estaría frustrado un poco porque yo sentía esa necesidad de querer saber cosas, de querer leer a otros autores. Y la única opción y la única oportunidad estaba, digamos, me la brindaba pues finalmente la educación. Entonces yo pienso que es un reto muy bonito estudiar. En mi caso personal valió todo. No habría podido retribuirle a mi familia todo el esfuerzo que ellos tuvieron conmigo en mi infancia y en mi adolescencia. Yo a mi abuela ahorita estoy tratando de devolverle todo lo que ella hizo desde que me enseñó a leer y escribir. Y ahora, gracias a Dios, le estoy pudiendo devolver desde todo, materialmente, espiritualmente, todo. Le estoy tratando de devolver a ella como todo el esfuerzo que ella hizo conmigo desde niño. O sea, y lo mismo con mi mamá y con mis hermanos. O sea, pienso que todo eso ha sido, digamos, gracias a ese proyecto de vida que tuve en cuenta a la universidad y a la educación. La lectura y una abuela apasionada por la perfecta escritura fueron definitivos para que José Guarnizo se trazara como meta llegar a la universidad y cumplir el anhelado sueño de ser escritor. Algo similar le pasó a Piedad Bonet, a quien su amor por los libros y una mamá dedicada a enseñarle a leer despertaron en ella su vocación por la educación y la literatura. Yo empecé a leer con mi mamá, que era maestra y que se había retirado de la escuela porque mi papá la había presionado a la hora de casarse, como se usaba en ese tiempo. En mi casa había una pequeña biblioteca con el Tesoro de la Juventud, que era básicamente donde yo leía, y había una señora que se llamaba Doña Marucha ahí en el pueblo que alquilaba libros. Ella, por iniciativa propia, primero en la parroquia, y luego ella puso su propio, digamos, negocio, ¿no? Pagábamos unos centavos por un libro. Me pareció siempre algo muy lindo cuando me di cuenta que yo había aprendido a leer así. Yo era una niña sumamente curiosa, sumamente inquieta, pero inquieta en todos los sentidos. Era una persona también tendiente como a la indisciplina, probablemente porque me aburrían ciertas cosas y tenía como una capacidad de liderazgo para el bien y para el mal.
cuando estaba en lo que llamábamos segundo bachillerato, me echaron del colegio, lo cual pienso que debió ser un error terrible de esas personas, porque es que yo no era una mala estudiante, yo era una persona a la que le gustaba mucho la lectura y ciertas materias, otras no me gustaban, pero pienso que no me supieron seducir. Y es verdad, los maestros tienen gran incidencia en el amor por el estudio y en, como dice Piedad Bonet, la forma como seducen a sus alumnos con el conocimiento. Ellos son claves en la educación. Y en Antioquia, la más educada, la apuesta es para que ellos accedan a procesos de formación que les permitan ser cada vez más integrales. Por esto, las becas de maestría para docentes son una gran oportunidad que, gracias a la acogida que ha tenido, amplió el plazo para que los maestros y maestras del departamento puedan aplicar a una de las becas que ofrece la Gobernación de Antioquia. Y ojo, no necesitan roscas ni palancas. No falta el que ya empezó a prometer cosas. No, venga que yo le doy un puesto. No, venga mijo, yo le colaboro. Qué susto esos personajes. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. El 26 de junio será la fecha límite para que maestras y maestros se inscriban a la convocatoria de becas de maestría de la Gobernación de Antioquia. Ahora, los docentes podrán aprovechar sus vacaciones para realizar el trámite y aplicar a estas 300 oportunidades a través de www.ceeduca.gov.co. Cualquier inquietud será resuelta a través de la línea telefónica 383-8446 o el correo electrónico becaseduca@gmail.com. Ya regresamos con Estudiar Vale la Pena. Y seguimos con Estudiar Vale la Pena. Y les quiero recordar, hasta este 25 de junio hay plazo para inscribirse para aplicar a una de las 1.500 becas para estudiar en el segundo semestre de este año. Son 13 universidades aliadas y más de 120 programas académicos. Actualmente, 7.748 jóvenes estudian becados en la universidad por el programa Becas Educación Superior que lidera la Gobernación de Antioquia en alianza con Medellín y EPM. Este beneficio busca evitar la deserción y desestimular la migración del talento regional hacia la capital antioqueña. Los resultados de preselección se publicarán el 10 de julio. Y continuamos con la historia de Piedad Bonet, una escritora de vocación innata. En un internado al que me mandaron después de que me echaron, mi profesor de literatura era una persona muy estimulante. No recuerdo ni su nombre, pero recuerdo la figura y recuerdo sobre todo los efectos de sus clases. Y luego ya tuve mejores maestros en la última etapa del bachillerato. Por ejemplo, me gustaba mucho la profesora de química y la profesora de física. Materias que yo había odiado siempre, o sea que saco la conclusión de que si hubiera tenido buenos maestros de esas materias desde temprano, probablemente las matemáticas me habrían gustado más. Todo en la vida necesita vocación y yo tenía una vocación literaria a toda prueba. De manera que yo tuve que enfrentarme con la voluntad de mi padre, que quería que estudiara cosas, digamos, económicamente productivas. De alguna manera también el recelo de mi mamá. Y entré a la universidad. Y puedo decir que yo entré siendo una persona a la universidad y salí convertida en otra. Yo me casé cuando tenía 19 años y tuve mi primera hija cuando tenía 20. O sea que yo estaba estudiando y tenía un hogar y muy pronto tuve que empezar a ver con economía familiar y todas esas cosas y dividirme en esos papeles no fue fácil, de manera que yo siempre pienso que necesita una especie como de fuerza y perseverancia y sueño. No darse por vencida y vencer sus propios miedos fue fundamental para lograr sus sueños. Así como ella, todos tenemos nuestros miedos, pero con esfuerzo y dedicación se logran los objetivos. Además, cada día tendremos un nuevo reto por cumplir. Y yo fui profesora apenas salí de la universidad. Entonces yo tenía que preparar mis clases, tenía que corregir, me gustaba leer mis propios libros, quería leer para aprender de literatura, necesitaba tiempo para escribir. Yo pienso que un profesor es en parte un actor que tiene que aprender de su voz, tiene que aprender de su expresión corporal,
Yo siempre fui muy consciente de eso porque me gustaban los profesores muy dinámicos. Yo sí creo que si la vida no es un estudio perenne de lo que nos rodea, sean cuales sean nuestros intereses, pues no vale mucho la pena. Vamos como nadando en la superficie y dejándonos llevar por una cotidianidad. Yo creo que una sociedad mejora si hay oportunidades para la gente. Y yo creo que la educación es una oportunidad que se da, la gente la toma o no la toma. Creo que si se crean condiciones básicas, económicas, para que la gente se pueda desentender de la supervivencia, o sea, lo más raso. La educación es algo por lo que mucha gente va a optar, porque es que mucha gente tiene que abandonar la escuela para ayudar a sobrevivir a la familia, muchachos de 14 y 15 años, ¿sí? Entonces, a mí me parece que, primero, equidad, salud y educación. Esos tres elementos yo creo que hacen evolucionar a un país relativamente rápido. Para mí estudiar vale enormemente la pena. Da también disciplina, abre la curiosidad. De repente podemos descubrir intereses que nosotros solos no habríamos descubierto. Y yo creo sobre todo que produce mucha satisfacción personal. Ver que uno se va formando y se va haciendo una persona más compleja, más crítica, capaz de no comer cuento, ¿sí? Y ser creativo, porque yo creo que una buena educación incluye la creatividad, una cosa que no siempre funciona en la escuela, desafortunadamente. Las historias de José Guarnizo y Piedad Bonet son un espejo de que cuando tenemos metas, vocación y disciplina podemos superarnos, además de saber aprovechar las oportunidades que se nos presentan en el camino para cumplir nuestros sueños. Si quieren volver a ver este capítulo, lo pueden hacer el jueves a las 8:30 de la mañana por mi canal. O si tienen alguna inquietud, duda o sugerencia, la pueden hacer a estudiarvalelapena @teleantioquia.com.co o darse una pasada por el Facebook en www.facebook.com/estudiarvalelapena Teleantioquia. Y allí encontrarán más historias y más oportunidades como la de José y la de Piedad, que nos demuestran que cuando no se pierde un peso y se le apuesta a la educación, se puede. Visítanos a www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 y desde Medellín 409-9000. Antioquia la más educada.